Bueno, justamente un día complicado porque hubo un aumento de combustible, pero hay que dejar claro que ese aumento de combustible ha tenido que ver con un aumento de impuestos del gobierno nacional. Recuerden que la mayor parte del precio del combustible, una parte muy importante, es el impuesto a los combustibles líquidos. Ese impuesto, el gobierno nacional lo viene aumentando sistemáticamente cada 3 meses este año, con grandes aumentos. Y en este caso, bueno, el impacto que ha tenido en el bolsillo de quien va y echa nafta es el impuesto aumentado por el gobierno de la nación. Eh, es difícil entender, teniendo en cuenta que en un año donde la actividad cayó, o sea, la actividad por la pandemia cayó, entonces cayó el consumo de combustible, y las empresas están con muchos problemas donde necesitan combustible para su logística y demás elementos. Subir los impuestos no se entiende, es lo contrario de lo que ha hecho el mundo. El mundo lo que hace es, en épocas de pandemia, subsidiar, o en todo caso bajar impuestos. Bueno, como siempre, el mundo al revés, por ahí es muy difícil en Argentina. Y respecto a lo demás, hoy en día se están ecualizando un poco el tema de los precios. Una de las tareas que está haciendo YPF es justamente eso, tratar de que el precio el que recibe YPF sea el mismo en toda la Argentina. Bueno, lo que pasa es que después hay distorsiones por impuestos nacionales e impuestos provinciales, pero básicamente en este caso, como decía hoy, el aumento que era a partir del 1 de diciembre y se pasó al 16 de diciembre, es producto de un aumento de impuestos del gobierno de la nación que en una época complicada sigue aumentando los impuestos. Una pregunta tal vez compleja. ¿YPF es rentable como empresa petrolera? Bueno, es una pregunta, nada más y nada menos, si tenés un par de días lo charlamos. La verdad es que depende, ¿no? Depende de para qué y cuándo y en cuánto tiempo, ¿no? Porque pensemos que hoy el costo, digamos, de producir, de sacar el petróleo, refinarlo y llevarlo hasta a la estación de servicio para que sea consumido, es un tema que ha tenido un impacto mundial, porque recordad que tuvimos una caída del precio internacional del petróleo muy fuerte, producto de una sobreoferta de petróleo que se sumó a la pandemia. Se fueron como si se juntaran la presión alta y la presión baja, si se juntaron las dos presiones y se hizo una tormenta perfecta que llegó a valer negativo el petróleo, cosa de loco, o sea, te pagaban porque te lo llevaras. Y eso es porque el petróleo no se puede parar, es un flujo continuo el que sale y hay que almacenarlo, y cuando no se consume se empieza a juntar y ya no te dan de almacenarlo, y entonces te empieza a ser cada vez más caro el almacenaje. En el medio de todo este proceso, YPF está pasando por una crisis como pasan todas las pymes argentinas, con la diferencia de que tienen muchísimo más espalda, pero realmente está haciendo todo un acomodamiento de sus costos, producto, digamos, del problema que le está generando un petróleo que valía $70 o $60 a principio de año y que de golpe llegó a valer 17, $20 en un momento y está en 40. Y a eso sumale que tenés el precio del combustible congelado prácticamente desde aquel congelamiento que hizo Mauricio Macri en agosto y que después Alberto Fernández ha continuado, salvo unos pequeños aumentos. Si vos mirás el aumento que ha tenido el combustible desde que asumió este gobierno, es claramente muy por debajo de la inflación. Si a eso le sumamos que veníamos atrasados, estamos con precios de combustible por debajo de lo que marca digamos, Latinoamérica, ¿no? En general, en términos de dólar. Eso hace que YPF tenga que ser mucho más eficiente, pero además tiene mucho menos demanda. Llegamos a tener, bueno, en lo que es el combustible para aviones, casi 0% de demanda durante 7 meses. Esta pandemia permanente y yo diría poco inteligente, perdón, la pandemia no, sino la cuarentena, de 7 meses cerrados, cuando los demás países del mundo se abrieron y se cerraron de acuerdo a sus necesidades y a la curva de contagios, ¿no? Y en el caso de nafta, llegamos a tener un momento que veníamos 60% menos de lo que se vendía en marzo. Gasoil también, un 40, 50% menos. Entonces, eso realmente te pagan los costos y tratás de que no se quede gente afuera. Entonces, porque en una pandemia dejar gente afuera es muy difícil. Entonces, haces todo el proceso pagando a la gente en la casa, hace que cada día sea más difícil
la administración. Hoy estamos ante una nueva YPF, que es la YPF que tiene que ser una YPF eficiente. Si no lo es, y si no recibe por parte del gobierno nacional la estabilidad económica que busca cualquier pyme en la Argentina, es difícil.